Bienvenidos todos al canal. En este vídeo hablaremos de los puntos clave a tener en cuenta en la instalación eléctrica de una cocina, siguiendo la normativa vigente. Pero no solo repasaremos los puntos clave a nivel teórico, sino que entraremos en detalle de cómo se realiza cada circuito eléctrico a nivel práctico, analizando las posibles opciones de instalación y determinando según la cocina que tengamos cuál de todas ellas es la que encaja mejor. ¿Preparados? ¡Empecemos! Este es el plano en alzado de una cocina tipo de una vivienda donde aparecen ubicados todos los aparatos eléctricos o electrodomésticos más comunes. La cocina es la estancia de nuestra vivienda que necesita mayor cantidad de circuitos para alimentarla. Según el reglamento de baja tensión, en nuestra cocina tendremos un total de 6 circuitos. En primer lugar, nos encontramos con el circuito C1, que será el encargado de alimentar las luces de la cocina. Este circuito es genérico para la iluminación de toda la vivienda. Esta alimentación se realiza a través de cable de 1,5 mm² de sección y la línea es protegida a través de un PIA de 10 amperios. El reglamento en su instrucción técnica 25 nos indica que como mínimo para una cocina de menos de 10 m² instalaremos un punto de luz, mientras que si supera los 10 m² pondremos como mínimo 2. Aún así, mi recomendación es la de poner siempre dos puntos de luz con dos interruptores independientes, uno para el punto de luz general y otro punto sobre el plano de trabajo encimera. El circuito C2 es el encargado de alimentar las tomas generales de la cocina, pero cuidado, no todas. Únicamente se refiere a aquellas tomas que no están ubicadas encima del plano de trabajo. También se incluye en este circuito la alimentación de dispositivos que no tienen una línea propia para ellos mismos, como es el caso de la nevera y de la campana extractora. La alimentación, al ser un circuito de fuerza, se realiza con cable de 2,5 y la protección magnetotérmica del cuadro eléctrico para este circuito se realiza con un PIA de 16 amperios. Un tema interesante que trataremos a lo largo del vídeo y foco de errores comunes en instalaciones de cocina es la altura y la ubicación de los mecanismos para que se adecúen a los dispositivos a instalar. En el caso del circuito C2, la altura del enchufe de la nevera será de 30 centímetros desde el suelo, mientras que en el caso de la campana de cocina no dispondremos de toma de corriente, debido a que las campanas normalmente no traen enchufe. Así que en el caso de las campanas dejaremos los cables sueltos a 170-180 centímetros desde el suelo para posteriormente ser conectadas. Las otras tomas de corriente en el circuito C2, que no corresponden a nevera ni campana extractora, se situarán a una altura según necesidad de la cocina, respetando siempre la altura mínima de 30 centímetros desde el suelo que deberán tener siempre todos los mecanismos. Apunte importante: como criterio general, y siempre que sea posible, nunca se colocarán las bases o tomas de corriente detrás de los electrodomésticos. Se aplica este criterio debido a dos razones principales. En primer lugar, estos electrodomésticos de cocina tienen un fondo a tener en cuenta y que normalmente permite que vaya enrasado con el resto de muebles de cocina, como podemos ver en la foto. Si ubicamos el enchufe justo detrás del electrodoméstico, deberemos sumar el ancho de la clavija y esto hará que el electrodoméstico sobresalga 2 o 3 centímetros respecto al resto de muebles, perdiendo la linealidad de los muebles de cocina, produciendo una sensación visual algo extraña. En segundo lugar, en caso de necesidad de desenchufar o enchufar un electrodoméstico, si está justo detrás de este, el acceso a él se nos complica y antes deberemos retirar el aparato. Es mucho más práctico colocarlo en un lateral accesible. El circuito C3 alimenta la cocina y horno a través de cable de 6 mm² y con una protección del cuadro de 25 amperios. A diferencia del resto de dispositivos, tanto la cocina como el horno no son alimentados mediante enchufes normales, también llamados shuko, sino que debido a su potencia tenemos dos opciones para alimentar cada dispositivo. La opción más habitual es a través de una caja de conexiones empotrada en la pared, en la que en su interior se encuentra una regleta cerámica o clema y en ella se realizan las conexiones. Debe ser cerámica debido a que si es plástica, con el calor del horno y de la vitro se puede quemar. Otra opción es a través de un enchufe que soporta la intensidad de 25 amperios. Teóricamente esta segunda opción es la que recomienda el reglamento de baja tensión, aunque como ya hemos dicho no es la más común. Este tipo de tomas de corriente deben seguir la norma UNE 20315, en la figura que vemos a continuación, y se suele utilizar cuando el horno o la vitro ya trae la propia clavija SB25. En este caso, si nosotros quisiéramos utilizar la opción primera porque nos parece más sencilla, deberíamos cortar la clavija del electrodoméstico y sería posible que al hacerlo perdiéramos la garantía del producto.
La ubicación de estas tomas normalmente se realizan en el espacio que queda entre la vitro y el horno, aunque si no sabemos exactamente los electrodomésticos que finalmente se comprarán, otra opción muy interesante es la de ubicar estas clavijas, como ya hemos dicho antes, en un lugar accesible como podemos ver en la imagen. Circuito C4. Este circuito es el famoso circuito que se puede dividir en tres individuales, así pues, nos quedan tres circuitos independientes, el C4.1, C4.2 y C4.3. Si queréis más información de esta división de circuitos, pinchar en el vídeo que os aparece arriba a la derecha en la pantalla. Así pues tendremos tres circuitos independientes, como estamos diciendo, con sección de 2,5 mm² cada uno e interruptor magnetotérmico de 16 amperios. Respecto a la altura de los enchufes, 30 centímetros es una altura recomendable tanto para la lavadora como la lavavajillas, mientras que para el termoeléctrico 1,5 metros es la altura ideal. Como anteriormente hemos dicho, el lavavajillas irá enrasado con los muebles de cocina, y si no queremos que quede mal visualmente hablando, deberemos colocar la toma de corriente desplazada tal y como podemos ver. Tanto la lavadora como el termo, debido a que están situados en un armario independiente, podemos seguir el criterio que más nos convenga, aunque por facilidad del acceso, podría ser interesante que estén desplazados. Circuito C5. Tomas específicas de cocina y baño. Este circuito alimenta, en caso de la cocina, todos los enchufes situados encima de la encimera o zona de trabajo. La alimentación se realiza a través de cable de 2,5 y la protección magnetotérmica del cuadro eléctrico para este circuito se realiza con un PIA de 16 amperios. Según el reglamento de baja tensión en su instrucción 25, el número mínimo de enchufes encima de la zona de trabajo será de 3. En este circuito hay una particularidad a tener en cuenta, imprescindible para cumplir con la normativa. Tal y como podemos ver, estos enchufes deben situarse a una distancia de 50 centímetros tanto en el plano vertical como horizontal del fregadero y de la cocina. La altura de los mecanismos será de 110 centímetros respecto del suelo. Circuito C10, secadora. No siempre se dispone de secadora en una vivienda, pero en caso de que así fuera, será alimentado con cable de 2,5 y la protección de 16 amperios. La disposición de la secadora varía según el espacio disponible de la cocina. Un caso bastante habitual es ubicarla justo encima de la lavadora, como podemos ver a continuación. Para este caso, y siguiendo una alineación con el termoeléctrico, ubicaremos el enchufe a 150 centímetros respecto al suelo. Bien, pues con este último circuito ya tenemos las claves teóricas para realizar la instalación eléctrica de la cocina de nuestra vivienda y también tenemos las claves prácticas. Este vídeo complementa al realizado en una instalación eléctrica de una vivienda que os aparece arriba a la derecha, donde se hace una introducción a la electrificación elevada de una vivienda y se detalla de forma extensa el circuito C1. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis que cualquier consulta, duda o sugerencia podéis dejarla más abajo en los comentarios que estaré encantado de contestaros. Si el contenido os ha parecido de calidad y queréis seguir viendo vídeos de este estilo o lo que os aparecen como recomendados, solo tenéis que darle al like y suscribiros para que entre todos seamos capaces de hacer crecer el canal. Muchas gracias por todo y hasta la vista.